Hola, ¿cómo están? Algunos me comentan que si es posible hacer videos máximo de 1 hora, bueno, voy a tratar de hacer lo posible entonces para no alargarlos tanto. Nuevamente les recuerdo, les habla el profesor William Mora. En este momento vamos a continuar con la página número 27 de la historia del cristianismo del cardenal Joseph Ratzinger. Como les dije anteriormente, tengan mucho cuidado con el material que encuentran en la internet, ya que algunos que son inescrupulosos agregan comentarios de los cuales obviamente en ningún momento el Papa lo hizo. Felicidades a todos, que la Santísima Virgen los bendiga y sigamos adelante entonces con esta empresa. Solamente estoy aportando mi voz. Este libro lo pueden descargar directamente de la página de catholic.net, ya que el libro se encuentra totalmente gratuito y nuestro Papa nos lo dejó totalmente gratis para todos. En este momento voy a continuar con la página número 29, ya que las anteriores son las biografías de las cuales obviamente envié a través del video anterior. Entonces, no siendo más, continuemos. La forma eclesial de la fe. Notas sobre la historia y estructura de la profesión de fe apostólica. Las páginas anteriores se han ocupado del problema formal, y solamente de él. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es su punto de partida en el mundo del pensamiento moderno? ¿Dónde puede ejercitarse? Muchas y grandes cuestiones sobre el contenido de la fe permanecen todavía abiertas. Quizá el problema haya quedado un poco descolorido e indeterminado. La respuesta a esos problemas solo nos la puede dar una ojeada a la forma concreta de la fe cristiana. Es lo que vamos a hacer a continuación, siguiendo el hilo de la llamada profesión de fe apostólica. Pero antes creo oportuno dar algunas notas sobre su origen y estructura, que a mi modo de ver iluminan el porqué de esa manera de proceder. La forma de nuestra profesión se elaboró en el transcurso de los siglos II y III en conexión con el rito bautismal. Por lo que atañe a su origen local, es un texto romano, pero su origen interno es el culto divino. Más en concreto, la administración del bautismo está a su vez se refiere en su forma fundamental a las palabras del resucitado relatadas en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por eso el bautizado se le hace 3 preguntas. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios? ¿Crees en el Espíritu Santo? A las 3 preguntas contesta en bautizado, creo. Después se le sumerge en el agua. La forma primitiva de la profesión de fe es, pues, un triple diálogo, pregunta y respuesta, y tiene lugar en el rito bautismal. Probablemente ya en el transcurso de los siglos II y III, la triple fórmula, tomada simplemente del Evangelio de Mateo capítulo 28, se amplió en el centro, es decir, en la cuestión cristológica. Se trata aquí de lo cristiano, que se diferencia de todo lo demás. Por eso uno se siente con el derecho de añadir, dentro de esa cuestión, una pequeña suma de lo que Cristo significa para los cristianos. Asimismo, la tercera cuestión, la confesión de fe en el Espíritu Santo, se explica y amplía como confesión en la actualidad y en el futuro de lo cristiano. En el siglo IV nos encontramos con un texto seguido, liberado del esquema pregunta-respuesta. El texto se recita todavía en griego, cosa que hace probable tanto su origen en el siglo III como en el hecho de que en el siglo IV se traducía al latín. Pronto nació una traducción latina,
en el siglo IV. Gracias a la preeminencia que la Iglesia de Roma había ganado en todo el occidente, la profesión de fe romana, llamada Symbolum símbolo, se extendió a todas las regiones de habla latina. Hubo al principio una serie de textos distintos, hasta que por fin Carlomagno aceptó para su reino un texto que sobre el antiguo texto romano había recibido en Francia. En Roma este símbolo unitario se aceptó en el siglo IX. Hacia el siglo V y quizá ya en el IV nace la leyenda sobre el origen apostólico del texto. Y pronto, todavía en el siglo V, se concretiza esta leyenda diciendo que los 12 artículos en los que se divide el credo procedían de cada uno de los 12 apóstoles. En Oriente no se conocía el símbolo romano. Para los representantes de Roma fue una gran sorpresa ver en el Concilio de Florencia en el siglo XV que los griegos no rezaban el símbolo que, según ellos, procedían de los apóstoles. En Oriente no había un símbolo unitario, ya que allí ninguna iglesia particular alcanzó una posición privilegiada semejante a la de Roma como sede apostólica en Occidente. Característica de Oriente fue la multiplicidad de símbolos diversos del símbolo romano en el terreno teológico. El credo romano, y por tanto el occidental, es más histórico, salvífico, cristológico. Permanece, por así decirlo, dentro del positivismo de la historia cristiana. Recoge sencillamente el hecho de que Dios se hizo hombre por nosotros y no busca detrás de esa historia sus fundamentos y su vinculación con el ser mismo. Oriente, en cambio, quiso comprender la fe cristiana dentro de una perspectiva cósmico-metafísica. En la profesión de fe aparece ante todo ese precipitado en el hecho de que se relacionan entre sí cristología y creación, y en que así lo singular de esa historia y lo permanente y comprensible de la creación aparecen estrechamente vinculados. Más adelante volveremos sobre esta idea que, a raíz del escándalo producido por las obras de Teilhard de Chardin, comienza actualmente a ganar terreno en la conciencia occidental. Límites y significado del texto. La historia del símbolo, descrita a grandes rasgos, nos obliga a hacer algunas reflexiones. Una simple ojeada a las vicisitudes del texto esbozadas poco antes nos muestra cómo en ese acontecimiento se refleja toda la tensión, la grandeza y la miseria de la historia de la Iglesia del primer milenio. Creo que esta expresión afecta el contenido de la fe cristiana y manifiesta su fisonomía espiritual. A través de todas las divisiones y tensiones, el símbolo expresa el fundamento común de la fe en el Dios uno y trino. Es la respuesta al mandato de Jesús de Nazaret: haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en profesión de fe en Él como cercanía de Dios y como verdadero futuro del hombre. Pero también da expresión a la división incipiente entre Oriente y Occidente. En la historia del texto puede contemplarse la posición especial de Roma dentro de Occidente como sede de la tradición apostólica y la tensión que esto supuso para toda la Iglesia. Por fin, el texto en su forma actual pone de manifiesto la uniformidad de la Iglesia de Occidente, a la que dio origen la política, el extranjerismo político de la fe y su utilización como medio para lograr la unidad política. Pero, al utilizar el texto romano, extendido en Occidente y aceptado pacientemente por Roma,
se ve en él la necesidad de la fe de afirmarse a sí misma a través de los obstáculos que para ello suponían los fines políticos. Así se ve el destino del texto, y como la respuesta al mandato dado en Galilea, en el momento en que entra en la historia, se mezcla con lo humano, con los intereses particulares de una región, con el alejamiento de los llamados a la unidad, con las intrigas de los poderes de este mundo. Observar esto es, a mi modo de ver, importante, ya que pertenece también a la realidad de la fe en el mundo, el que el salto audaz de lo infinito que la fe lleva consigo solo tenga lugar en la reducción de lo humano. Y cuando el hombre arriesga su grandeza, cuando audazmente da el salto que, superando su sombra, le lleva a la inteligencia que lo sostiene, su obrar no es pura y noble grandeza, sino que entonces se revela como esencia disonante que es, en su grandeza miserable y en su miseria todavía más grande. Esto nos dice también que la fe tiene y debe tener algo que ver con el perdón, que incita a los que hombres reconozcan que son seres que sólo pueden encontrarse al recibir y prolongar el perdón, y que son una esencia que, en su ser mejor y más puro, necesita el perdón. A quien siga las huellas que el hombre y lo humano ha dejado en la historia de la profesión de fe, puede asaltarle una duda. ¿Es justo limitar a un texto una introducción al contenido fundamental de la fe como quiere este libro? ¿No nos hallamos en un terreno movedizo? Hay que plantearse el problema, pero quien lo estudie se dará cuenta de que, a través de todas las vicisitudes de su historia, el creo representa el auténtico eco de la fe de la primitiva iglesia que, por su parte, es esencialmente el fiel reflejo del Nuevo Testamento. Las diferencias entre el este y el oeste de las que hablábamos antes son solo diferencias en la colocación del acento teológico, no diferencias en la confesión de fe al intentar comprender el credo, que es lo que intentamos. Lo referimos concienzudamente al Nuevo Testamento y lo leeremos y explicaremos partiendo de él. Profesión de fe y dogma. Observemos también que al ocuparnos de un texto originalmente relacionado con la administración del bautismo nos encontramos con el sentido primitivo de doctrina y de confesión cristiana, con el sentido de lo que después se llamaría dogma. Ya hemos dicho que el credo, en el cuadro del rito bautismal, es la respuesta a la triple pregunta: ¿crees en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo? Ahora añadiremos que se opone positivamente a la triple renuncia anterior. Renuncio a Satanás, a su servicio, a sus obras. Esto quiere decir que el contexto de la fe es el acto de conversión, el cambio del ser que pasa de la adoración de lo visible y aparente a la confianza en lo invisible. Por su forma, se podría traducir la frase «yo creo», así yo paso a «yo acepto». La fe no es, pues, por el sentido de profesión de fe y por su origen, un recitar una doctrina, un aceptar teorías sobre lo que el hombre no conoce, sino un movimiento de toda la existencia humana. Con palabras de Heidegger, podemos afirmar que la fe supone un viraje de todo el hombre que estructura permanentemente la existencia posterior. En la triple renuncia y en la triple afirmación unida al triple símbolo de la muerte mediante la inmersión y al triple símbolo de la resurrección a una vida nueva, se revela lo que es la fe: conversión, viraje de la existencia, cambio del ser. En el viraje que,
como hemos dicho, implica la fe, se alterna el yo y el nosotros, el yo y el tú, en un juego que revela toda una concepción del hombre. Por una parte, es un acontecimiento eminente personal, así lo dice claramente el triple yo creo y el yo renuncio que procede. Mi propia existencia debe cambiar, debe dar un viraje, pero junto al elemento eminentemente personal encontramos otro, la decisión del yo, respuesta a la pregunta, se sucede en el intercambio de crees y creo, la primitiva forma del símbolo, que consistía en un intercambio de pregunta y respuesta. Expresa mejor, a mi entender, la estructura de la fe que la tardía simplificación en la forma yo. Quien penetre en la esencia de la fe cristiana observará que detrás de los textos doctrinales puros, la primitiva forma dialógica, originada por la misma esencia de la fe, es como el tipo de la confesión nosotros que, a diferencia de nuestra confesión yo, se elaboró en el África cristiana y después en los grandes concilios de Oriente. En estos últimos se introdujo un nuevo tipo de confesión. Su contexto ya no es la conversión eclesial, ya no se pronuncia al dar el viraje del ser, ni consiguientemente en el lugar de origen de la fe. Nació más bien de la preocupación de los obispos reunidos en concilio por la recta doctrina, constituye así el preludio del futuro dogma. Digno es de notarse que en estos concilios no se ha formulado frases doctrinales, sino que su interés por la recta doctrina es preocupación, una acabada configuración de la profesión de fe eclesial y por tanto, por el modo como debe hacerse la conversión. Ese viraje de la existencia que significa ser cristiano lo muestra claramente la lucha dramática en torno al problema. ¿Quién es? ¿Quién era Cristo? Que conmovió a la Iglesia de los siglos IV y V. No se trataba ahí de especulaciones metafísicas. Eso no habría podido agitar profundamente a 2 siglos ni a hombres sencillos. El problema más bien era este. ¿Qué sucede cuando me hago cristiano, cuando me someto al hombre Cristo a quien confieso como hombre normativo, como norma de lo humano? ¿Qué cambio del ser tiene lugar ahí? ¿Qué actitud tomó respecto al ser humano? ¿Qué profundidad tiene ese acontecimiento? ¿Qué valor adquiere ahí lo real? El símbolo como expresión de la estructura de la fe. Antes de poner fin a estas reflexiones, voy a hacer 2 observaciones motivadas por el texto y la historia del símbolo. A. Fe y palabra. El credo es el residuo de una forma que originalmente consistía en el diálogo ¿crees? ¿Creo? Por su parte, este diálogo alude al creemos, en el que yo del creo no queda absorbido, sino centrado. En la prehistoria de la confesión de fe y en su forma original está presente la forma antropológica de la fe. La fe no es una cavilación en la que el yo, libre de toda ligadura, se imagina reflexionar sobre la fe. Es más bien el resultado de un diálogo, expresión de la aducción, de la recepción y de la respuesta que, mediante el intercambio del yo y el tú, lleva al hombre, al nosotros, de quienes creen lo mismo. San Pablo nos dice que la fe viene de la audición. Lo podemos leer en la carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Esto podría parecer la idea propia de un determinado tiempo, por consiguiente, mutable. A alguien le podría parecer el resultado de una determinada situación sociológica, de modo que, en vez de eso, algún día se podría afirmar que la fe viene de la lectura o de la reflexión.
En realidad, aquí hay algo más que un mero reflejo de una determinada situación histórica pasada. La frase "la fe viene de la audición" expresa la estructura permanente de lo que aquí se realiza. En ella se revela la diferencia fundamental existente entre la fe y la pura filosofía, lo cual no obsta para que la fe, en su ser más íntimo, movilice la búsqueda filosófica de la verdad. En síntesis, puede afirmarse que la fe procede de la audición, no de la reflexión como la filosofía. Su esencia no estriba en ser proyección de lo concebible a lo que se ha llegado después de un proceso intelectivo. La fe nace, por el contrario, de la audición. Es recepción de lo pensado, de tal modo que el pensar en la fe es siempre reflexión sobre lo que antes se ha oído y recibido. Con otras palabras, diremos que en la fe predomina la palabra sobre la idea, y esto la desvincula estructuralmente del sistema filosófico. En la filosofía el pensamiento procede a la idea, las palabras, producto de la reflexión, vienen después de esta. Las palabras son siempre secundarias y la idea podría expresarse también con otras, no estas palabras. La fe, en cambio, entra en el hombre desde el exterior. Es esencial que venga de fuera. Lo repito, la fe no es lo que yo mismo me imagino, sino lo que oigo, lo que me interpela, lo que me ama, lo que me obliga, pero no como pensado ni pensable. Es esencial para la fe la doble estructura del crees, creo, la del ser llamado desde afuera y responder a esa llamada. No es, pues, anormal, excepción hecha de poquísimos casos, decir que no ha sido la búsqueda privada de la verdad la que ha llevado a la fe, sino la aceptación de lo que se oyó. La fe no puede ni debe ser puro producto de la reflexión. Hay quienes creen que la fe puede nacer porque nos imaginamos, porque podemos encontrarla siguiendo el camino de la búsqueda privada de la verdad. Esa concepción es expresión de un determinado ideal, de una actitud del pensamiento que ignora que lo característico de la fe es ser aceptación de lo que no pudo imaginarse. Pero ha de ser aceptación responsable en la que considero lo recibido como propiedad mía. No puede aceptarse lo recibido en toda su grandeza, pero sí puedo apropiármelo más y más porque yo mismo me he entregado a ello como a lo más grande. La fe no es fruto de mis pensamientos, me viene de afuera. La palabra no es algo de lo que dispongo y cambio a mi gusto, sino que se anticipa a mí mismo, a mi idea. La nota característica del acontecimiento de la fe es el positivismo de lo que viene a mí, de lo que no nace en mí ni me abre, de lo que yo no puedo dar. Por eso se da aquí una supremacía de la palabra anunciada sobre la idea, de manera que no es la idea quien crea las palabras, sino que la palabra predicada indica el camino del pensamiento. Al primado de la palabra y al positivismo de la fe antes mencionados va unido el carácter social de la misma. Esto supone una segunda diferencia con relación a la estructura individualística del pensar filosófico, que en cuanto tal buscan la verdad. Si bien es verdad que nadie vive solo de sus propias ideas, sino que conscientemente o inconscientemente debe mucho a otros. La idea, lo pensado, es al menos lo que al parecer me pertenece, porque ha nacido en mí. El espacio donde se forma la idea es el espacio interno del espíritu. Por eso se limita a sí misma, tiene una estructura individualística. Después se puede comunicar, cuando ya ha sido traducida en palabras que solo la expresan aproximadamente. En cambio, para la fe, lo primario es la palabra predicada. La idea es íntima.
puramente espiritual. La palabra, en cambio, es lo que une. Es la forma en la que surge en el terreno espiritual la comunicación. Es la forma en la que el espíritu es también humano, es decir, temporal y social. Esta supremacía de la palabra significa que la fe está ordenada a la comunidad del espíritu de modo completamente diverso al pensar filosófico. En la filosofía, lo primario es la búsqueda privada de la verdad. Después, como algo secundario, busca y encuentra compañeros de viaje. La fe, por el contrario, es ante todo una llamada a la comunidad en la unidad del espíritu mediante la unidad de la palabra. Su finalidad es, ante todo, social, suscitar la unidad del espíritu mediante la unidad de la palabra. Después, solo después, abre el camino que lleva a la aventura de la verdad. La estructura dialógica de la fe diseña una imagen del hombre, pero muestra también una imagen de Dios. El hombre logra tratar con Dios cuando trata con los demás hombres, sus hermanos. La fe se ordena por esencia al tú y al nosotros. Solo a base de esa doble condición une al hombre con Dios. Demos la vuelta a la frase. La estructura íntima de la fe nos separa la relación con Dios de la cohumanidad. La relación con Dios, con el tú y con el nosotros se entrelazan, no se yuxtaponen. Desde otro punto de vista podemos afirmar que Dios quiere venir a los hombres solo mediante los hombres, busca a los hombres en su cohumanidad. Esto puede hacernos comprender, dentro del espacio íntimo de la fe, las circunstancias que pueden parecer extrañas y hacer problemática la actitud religiosa del individuo. La fenomenología de la religión nos enseña, y nosotros podemos comprobar lo mismo, que en todos los campos del espíritu humano hay jerarquía de aptitudes. En la religión pasa lo mismo que en la música. Hay talentos creadores, talentos receptores y otros, en fin, que de músicos no tienen nada. También en lo religioso hay dotados y no dotados. También aquí son muy pocos los que pueden tener experiencia religiosa inmediata y por tanto algo así como la potestad religiosa creadora por razón del vital descubrimiento del mundo religioso. El intermediario o el fundador, el testigo o el profeta, lo llama la historia de la religión como quiera, capaces de un contacto directo con lo divino, son siempre una excepción. A muy pocos se manifiesta lo divino con evidencia, otros muchos son solo receptores, no tienen experiencia inmediata de lo santo y sin embargo no están tan entumecidos como para no poder experimentar el encuentro mediante los hombres a quienes se les concede esa experiencia. Surge aquí una objeción. ¿No sería mejor que cada hombre tuviese acceso inmediato a Dios si la religión es una realidad que atañe a todos y si cada uno necesita igualmente a Dios? ¿No debería tener todos igualdad de oportunidades? ¿No deberían tener todos la misma seguridad? Nuestro principio pone ya quizá de manifiesto que esta cuestión conduce al vacío. El diálogo de Dios con los hombres se lleva a cabo en el diálogo de los hombres entre sí. La diferencia en las aptitudes religiosas que divide a los hombres en profetas y en oyentes les obliga a vivir juntos, a vivir para los demás. El programa que Agustín propuso en su juventud, Dios y el alma, nada más, es irrealizable. Más aún, no es cristiano. En último término, no hay religión en el camino solitario del místico, sino en la comunidad de la predicación y de la audición. El diálogo de los hombres con Dios exige y condiciona el diálogo de los hombres entre sí. Quizá el misterio de Dios sea ya desde el principio, aunque no siempre llegue a feliz término, la más apremiante exigencia de los hombres al diálogo.
Un diálogo que, por muy cortado y gastado que parezca, hace siempre retumbar el logos, la auténtica palabra de donde proceden las demás palabras que, a su vez, quieren expresarla en continuo ímpetu. El diálogo no tiene todavía lugar cuando se habla sobre algo. Se da auténtico diálogo entre los hombres cuando intentan expresarse a sí mismos, cuando el diálogo se convierte en comunicación, y eso tiene lugar cuando el hombre se expresa a sí mismo, ya que entonces de alguna forma se habla de Dios, que es el auténtico tema de discusión de los hombres ya desde el principio de su historia. Y cuando el hombre se expresa a sí mismo, en la palabra humana entra también, juntamente con el logos humanos, el logos de todo ser. Por eso enmudece el testimonio de Dios cuando el lenguaje se convierte en técnica de comunicación sobre algo. Dios no aparece en el cálculo logístico. Quizá la dificultad que hoy día experimentamos al hablar de Dios se funde en que nuestro lenguaje tiende cada día más a ser puro cálculo, en que nuestro lenguaje sea pura significación de comunicación técnica, en que cada día disminuya el encuentro con el logos de todo ser en quien, consciente o solo en el corazón, entramos en contacto con el fundamento de todo. B. La fe como símbolo. El diseño antes esbozado de la historia de la profesión de fe nos revela que la figura original cristiana y también la primera forma de lo que hoy llamamos dogma aparecen en la profesión bautismal. Originalmente no se trata de una colección de frases doctrinales que puedan sumarse unas a las otras hasta constituir una determinada serie de dogmas escritos en un libro. Una idea tal que hoy día nos parece extraña constituye un desconocimiento de la esencia de la profesión cristiana en el Dios revelado en Cristo. El contexto vital del contenido de la fe cristiana es, como hemos visto, afirmación y renuncia, conversión y viraje del ser humano en una dirección nueva. Con otras palabras, podemos afirmar que la doctrina cristiana no existe en forma de frases separables, sino en la unidad del símbolo, como llamaba la primitiva iglesia a la profesión bautismal. Este es el lugar de estudiar más de cerca el significado de la palabra. Símbolo viene de simpayein, que significa concurrir, fusionar. El trasfondo de la imagen es un rito antiguo. Dos partes unibles de una sortija, de un bastón o de una placa eran signos por los que se reconocía a los huéspedes, a los mensajeros, a los representantes. Poseer una arte del objeto daba derecho a una cosa o a recibir hospitalidad. Symbolum es la parte que necesita otra con la que unirse, creando así reconocimiento mutuo y unidad. Es expresión y posibilidad de unidad. La descripción de la profesión de fe como símbolo explica al mismo tiempo su verdadera esencia. Tal fue el sentido que originalmente tuvieron las formulaciones dogmáticas en la Iglesia, hacer posible la profesión común de fe en Dios, la adoración común. Como symbolum alude al otro, a la unidad del Espíritu en una palabra, Ranner tiene razón cuando afirma que el dogma, es decir, el símbolo, significa innegablemente una regulación terminológica que consideraba solo intelectualmente podría ser distinta, pero que, como forma terminológica, es introducción en la comunidad de la palabra que se profesa. No es doctrina aislada en sí misma y para sí misma, sino es viraje hacia Dios y también hacia los demás, en la común glorificación de Dios. Este es el auténtico contexto de la doctrina cristiana. Nos seduce la idea de intentar alguna vez la de Fortschritt de la doctrina eclesial, desde el diálogo bautismal hasta el dogma como frase aislada, pasado por el nosotros de los concilios,
por los anatemas y por la confesión de los reformadores. De este modo aparecía claramente la problemática y el diverso matiz de las autoexpresiones de la fe. Esto nos lleva a otra conclusión. El hombre posee la fe como símbolo, como parte separada e incompleta que solo puede encontrar su unidad y totalidad en su unión con los demás. En el Sein Being, en la unión con los demás, es donde únicamente puede realizar el Sein Being, la unión con Dios. La fe exige la unidad, pide co-creyentes, está por esencia orientada a la Iglesia. La Iglesia no es una organización secundaria e inadecuada y consiguientemente un mal menor. En el mejor de los casos, la Iglesia pertenece necesariamente a la fe cuyo sentimiento es la unión en la profesión y adoración comunes. Esta idea apunta también en otra dirección. La Iglesia, toda la Iglesia posee la fe como símbolo, como mitad separada que afirma la verdad, superándose a sí misma y apuntando a la otra mitad. La fe, como autosuperación perpetua del hombre, camina hacia Dios solo por la imperecedera división del símbolo. Notemos por último una idea que nos conduce de nuevo al principio. Agustín cuenta con sus confesiones cómo fue decisivo para su conversión el hecho de que Mario Victorino se convirtiese. Durante mucho tiempo se había negado a entrar en la iglesia porque creía que su filosofía tenía todos los elementos esenciales del cristianismo que él aceptaba plenamente. Decía que sus ideales filosóficas le habían llevado a las ideas centrales del cristianismo. Por eso no creía necesario institucionalizar sus convicciones haciéndose miembro de la Iglesia. Él veía en la Iglesia, como muchos intelectuales de antes y de ahora, el platonismo del pueblo que él, como perfecto platónico, no necesitaba. Creía que lo esencial era la idea, y quien, a diferencia del filósofo, no era capaz de comprenderla en sí misma, tenía que entrar en contacto con ella mediante la organización eclesial. Un día cayó en la cuenta del error de esta opinión, entonces entró en la iglesia y de platónico se convirtió en cristiano. El gran platónico comprendió que la iglesia es algo más y muy distinto de una institución exterior y de una organización de ideas. Comprendió que el cristianismo no es un sistema de ideas, sino un camino. El nosotros de los creyentes no es un accesorio secundario para espíritus mediocres, es, en cierto sentido, la cosa misma. La cohumana comunidad es una realidad que se halla en un plano distinto de las puras ideas. El platonismo nos da una idea de la verdad, la fe cristiana nos ofrece la verdad como camino, y sólo por ese camino se convierte en verdad de los hombres. La verdad como puro conocimiento, como pura idea, es inoperante. Será la verdad de los hombres en cuanto camino que ellos mismos reclaman, pueden y deben recorrer. Por eso son esenciales en la fe la profesión, la palabra, la unidad que opera, la participación en el culto divino de la asamblea y por fin la comunidad llamada iglesia. La fe cristiana no es una idea, sino vida, no es espíritu para sí, sino encarnación, espíritu en el cuerpo de la historia y en el nuestro. No es mística de autoidentificación del espíritu con Dios, sino obediencia y servicio, superación del todo mediante lo que yo no puedo ni hacer ni pensar. Termino en la página número 38 y al final de este video dejo las obras de algunos autores, del cual obviamente recomienda el cardenal Joseph Ratzinger. Muchas gracias por su atención.